pensando en cómo presentarle y aludir a su juventud evidente, pero no porque creo que eso es un dato objetivo y no es mérito del ponente, sino más bien de mérito del que tiene al lado, que es un viejuno y no tiene nada que ver. Y además por otra razón, porque al aludir a la juventud, pues a lo mejor parece que estoy presentando a una figura prometedora o a un profesor en ciernes que apunta alto, y eso no es así, porque el profesor Ramiro desde hace mucho tiempo es un colega respetado con un trabajo muy serio, muy sólido. Es una persona que sí o sí, y ha tenido a bien concedernos su presencia, tenía que estar aquí, porque él ha leído la tesis doctoral recientemente, no hace mucho, precisamente sobre Francisco de los Cobos, y hoy nos va a hablar pues, de la figura de Francisco de los Cobos en términos artísticos, la cultura y el mecenazgo artístico, de forma que es la persona más indicada, como digo, pues, para ponernos un poco en el pensamiento artístico del que fue el primer promotor, el que ordenó construir este palacio y con una trascendencia ya en época de Carlos I muy importante, porque va a ser un edificio que se va a diseñar desde un principio con ese fin de acoger a la familia real y de hecho lo va a conseguir. Por lo tanto, Sergio, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, muchas gracias por tu presencia y cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por tu generosa presentación. Espero estar a la altura. Muchísimas gracias por tu invitación, que no dudé ni en ningún momento en aceptar. Vamos, la agradezco enormemente porque es para mí un honor poder estar aquí en Palacio Real, un sitio menos vivido de lo que muy vivido en mis estudios, ¿no? Y que he intentado trabajar siempre siguiendo un poco los estudios que había comenzado ya el profesor Pérez Gil y bueno, muchas gracias también a la cuarta Subinspección General del Ejército por acogernos y a los institutos universitarios de urbanística y ¿no se escucha? ¿Sí? ¿No? Sí. Y al Instituto Universitario Simancas por su organización. Bien, yo he planteado una intervención sobre la cultura y el patronazgo artístico de Francisco de los Cobos, intentando hacer un retrato, ¿no? Una pintura de su personalidad que creo que me llevará incluso muchísimo tiempo de investigación más adelante, porque es siempre muy escurridiza, ha sido siempre un personaje muy escurridizo, un personaje poliédrico y agradezco mucho la intervención del profesor Carrasco anterior porque creo que también en él veremos un poco de esas actuaciones, ¿no? El privado o alguien que intentó ser privado de Carlos V y que consiguió establecer esa relación de amistad y de confianza con el monarca y lo que le llevó, ¿no? a alcanzar altas cotas de poder en la administración imperial. Francisco, bueno, pensando cómo comenzaría la presentación, me vino a la cabeza una carta que le envía el tesorero Rábago desde Roma en 1539, la que actualiza las cuestiones de la corte papal, habla también de asuntos privados que trataba en nombre de Cobos ante el Papa y tras conocer la noticia, tras la muerte de la emperatriz en mayo del 39 y tras conocer la noticia de que Cobos no acompañaría al emperador Carlos V en su enésimo viaje fuera de la península ibérica, le dice: suplico a vuestra señoría, como su siervo que soy, que aunque haya de tener algún desabrimiento, use de la prudencia con que tantos años ha gobernado y espero en Dios que gobernará a todo el mundo con tanto contentamiento universal. Aquí Rábago ya intuía que después de una exitosa carrera de Cobos como secretario de la mayoría de los consejos del emperador y ya reconocido con la figura como de privado incluso en la literatura de la época, algún desabrimiento por digamos esa pérdida de la cercanía frente a los monarcas o aquejaría al ya experimentado estadista, ¿no? Y también me sorprende porque Rábago no hay algo de adulación, ¿no? Por las finanzas imperiales dependían de Cobos y las finanzas de esta serie de agentes imperiales fuera de la península dependían del propio Cobos, pero no hay
digamos, no se dirige a él en términos o con adjetivos sobre su buen gobierno. Y esto me recordó, ¿no?, a otra frase del cardenal Loaysa a Carlos V en Carta de Roma, en el que caracteriza a Cobos como un personaje fiel, continuamente leal, pero no alaba su inteligencia o su labor de gobierno, sino que, digamos, alaba la decisión de Carlos V porque había digamos, confiado en alguien que nunca le traicionaría, que no tendría tanta codicia, ¿no?, para intentar suplantar al emperador. Un Cobos que se puede asemejar casi más a la descripción muy crítica, muy mordaz de López de Gomara en sus anales. Ya una vez había fallecido Cobos, en vida de Cobos no podría esto, no se permitiría, no lo permitiría el comendador mayor, en la que lo describe como un personaje, además de mujeriego, avaricioso, codicioso, digamos, corrupto, en términos actuales, pero no en términos de la época, y que había desplazado al resto de secretarios, al resto de consejeros en su favor, que favorecía a sus propios churas, que favorecía a sus propios criados digamos, la administración imperial para beneficio propio, pero que había controlado durante muchos años, digamos, las gestiones de Italia, España y todo lo dependiente de la corona de Castilla y Aragón. Esto, digamos, que tendremos que cogerlo más bien como un término medio entre las buenas palabras, ¿no?, de anteriores y, digamos, la crítica más mordaz de López de Gomara una vez había muerto Cobos. Pero ya ilustra esto muy bien la dificultad de crear un retrato fiel sobre los movimientos de un personaje que, haciendo un encuadre general, podría corresponderse con cualquier personaje de la época, sus ambiciones con cualquier personaje de la época, pero que para la investigación es muy interesante porque, en primer lugar, tomó la decisión de acompañar a Carlos V, tomó una decisión sobre la sucesión de Fernando el Católico que le llevaría a apostar por una monarquía que ya no sería solo de Castilla y Aragón, sino que en la que se aunaría otros territorios y la corona imperial, porque es un personaje que primó también la acumulación de capitales, también para demostrar el poder, para crearse una imagen, digamos, de ennoblecimiento cuando él no lo era por nacimiento, y también porque es un personaje que crea símbolos de poder, que crea una genealogía que no es escrita, porque no podía crear una genealogía escrita, una genealogía nobiliaria, sino que es una genealogía creada a base de protección o del patronazgo artístico, que serán las señales que le permitirá crear digamos, un linaje nobiliario, digamos, de una pequeña hidalguía de Úbeda, se crea un nuevo linaje nobiliario que tendrá dos polos, que tendrá el polo vallisoletano, digamos, la cara hacia la corte, allí donde, digamos, casa con una noble de una nobleza menor, con María de Mendoza, de la familia de los condes de Rivadavia, hija del adelantado de Galicia, y el otro polo sería su lugar, el solar del linaje, que también ha estudiado el profesor Pérez Gil, el solar del linaje, que es Úbeda, y un territorio alrededor de Úbeda a través de la creación de un mayorazgo por favor de Carlos V, a través de un señorío territorial con la compra de distintos territorios, y por último, digamos, creando un panteón, la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, fundar, digamos, esas señales de un linaje, y a través del matrimonio de sus hijos, de su hija con el duque de Sesa y de su hijo con la señora de Camarasa, y convirtiéndose en los primeros marqueses de Camarasa, crear un linaje nobiliario, como les digo. Y les decía que la intervención anterior me es muy beneficiosa para mi exposición, porque ese nivel, digamos, de exhibición, de display of art, de exhibición del poder, de escenografía del poder a través de los objetos de lujo, del consumo de objetos de lujo, del ceremonial también, sobre todo a través de la arquitectura, en ciertos personajes como estos, que cuentan con el favor del monarca, puede llegar a cuotas casi regias, ¿no? Les traigo
noticia de un agente de Mencía de Mendoza cuando habla sobre la almoneda de Cobos, a su muerte en 1547. Dice que se hace en 5 ciudades, una de ellas es Valladolid, obviamente, y él dice: esta postrera, dicen, era la más pobre, habiendo en ella unos manteles de plata que fueron tasados en 4.000 ducados, 2 alfombras que por una daban para el príncipe de Castilla 400 ducados, y un aparador de puertas lleno de piezas de plata grandes y pequeñas, en que hay 7 pares de fuentes, y otras cosas tan extremadas como las puede tener el emperador. Cómo las puede tener el emperador, está haciendo una comparación, digamos, con esa imagen regia construida a través de la arte. Y una pieza fundamental, y esto es lo que, digamos, más nos puede parecer de interés hoy, es el palacio, posteriormente Palacio Real de Valladolid, el palacio de la familia Cobos Mendoza, levantado en esta zona de expansión de Valladolid de los años 20 y 30 del siglo XVI, frente al monasterio de San Pablo, aquí donde nos encontramos, ¿no? Es interesante porque en esta envergadura de la arquitectura, esta envergadura, este palacio, que solo tiene comparación con el Palacio Benavente, en la ciudad es una envergadura ya construida, como se ha reiterado por parte de la historiografía, una envergadura regia e imperial, ¿no? Y veremos incluso que esto tiene ecos en la literatura. Y se ha entendido... muchas veces se ha entendido en un contexto castellano, ¿no? En un contexto ibérico, un contexto de Castilla y Aragón, y creo que hay que ponerlo incluso como un reflejo, como un eco internacional. Es una de las residencias preferidas del emperador hasta que se crea su, digamos, sistema de sitios reales propios, hasta que reforma los viejos alcázares. Y uno de sus sitios favoritos, quizás Valladolid, junto al palacio, la Villa Fássolo en Génova. Y en este contexto internacional, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Palacio Genovés y el Palacio de Valladolid se convertían en verdaderos palatium, sí, lugares donde el rey o el emperador, en este caso, impartía justicia o gobernaba, hay cédulas reales, una, recuerdo, fechada en 1537, en la que se habla... bueno, les traigo la cita, ¿no? Pero en las que se habla en la villa de Valladolid, estando en los palacios reales del emperador, el rey Don Carlos, nuestro señor, que era este, ¿no? Esa doble titularidad, la titularidad de Cobos es una arquitectura levantada por Cobos y su familia, pero cuando se aposentaba el emperador, cuando aquí estaba la familia real, era el palacio real, era el palacio imperial. De hecho, el embajador mantuano dice una vez: mañana se celebran cortes en el palacio de su majestad, ¿no? Y era este en el que nos encontramos. Y esto es muy interesante porque este palacio construirá la imagen sobria pero autoritaria del emperador durante varias décadas. Cuando se aposentan los palacios vaticanos en Roma, el embajador portugués dice al rey de Portugal: se está aposentando los palacios vaticanos, los aposentadores están preparando los palacios vaticanos como en Valladolid, es decir, a la imagen de Valladolid. Esa es la creación de la imagen real, y creo que por eso tiene bastante éxito posteriormente para aposentar en el siglo XVII a Felipe III, porque había sido exitoso la creación de una imagen de un imperatore Hispaniarum Rex, ¿no? Y este palacio de estas dimensiones, como les decía, solo lo podía levantar un consejero cercano al emperador que contase con el favor imperial. Y esta cuestión de la doble titularidad es muy interesante, ¿no? Cuando Sancho Augusto de Villegas en el siglo XVII está hablando de cómo deben colocarse las armas en las fachadas de los palacios, dice que las armas del rey deben ir arriba y las armas del propietario deben ir abajo, como lo hace don Francisco de los Cobos, comendador mayor de León, en las casas que hizo en Valladolid, es decir, en la fachada principal de palacio, mostrando como una señal hacia el urbanismo de la ciudad. Las armas reales estaban arriba y las armas del comendador estaban abajo. Pero me interesa pararme en las casas que hizo en Valladolid, es decir, les he hablado de que este palacio funcionaba como palacio real, pero las casas
Esta es una propiedad de Cobos que va fluctuando a resultas de si el emperador se aposenta aquí o no. Y ese hizo, que es una reminiscencia medieval, ¿no?, para hablar del encargo, ya en una famosísima frase de Cristóbal de Villalón, ¿no?, qué edificio de más excelencia, las casas que hizo aquí el conde de Benavente y el palacio imperial que hizo Francisco de los Cobos, ¿no? Hizo Francisco de los Cobos, pero es un palacio, digamos, de dimensión imperial, es un palacio internacional, es un palacio que resiste la comparación con Coudenberg en Bruselas, etcétera, etcétera. Cobos, como les decía, tiene el polo vallisoletano. Hablaremos del polo de Úbeda, que es allí donde él muestra su, digamos, su soberanía o siempre, digamos, protegida como mano derecha del emperador en una ciudad que era de titularidad real, lo veremos, pero también quería decirles que esto Cobos lo aprende sobre todo en la corte, lo aprende en la vivencialidad de la corte. Hay referencia de que en este palacio el doctor Villalobos habla de los grandes banquetes que se creaban en este palacio y cómo mira con nostalgia un poco la vida activa de palacio de este cuando se aposentaba la corte, ¿no? Y en la correspondencia de Cobos se hablan de otros lugares que luego han sido sitios reales y cómo es esa convivencia, cómo es ese gusto también por el retiro fuera, no solo el palacio urbano como este, sino el retiro a otros lugares fuera de la ciudad, como la casa de campo de Diego de Vargas, que luego se convertirá en el real sitio de la casa de campo. Habla en su correspondencia también con su mano derecha Juan Vázquez de Molina sobre los jardines y florestas de la casa de los Fugger en Génova, y en general toda una serie de gustos que él comprende en la corte y que explican, por ejemplo, por qué también como, digamos, complementario a este palacio, él tiene también la huerta o tiene un palacio de recreación junto al Pisuerga, que no nos ha quedado, ¿no?, pero que va manteniendo esa dualidad entre palacio urbano, y esto tenía siempre su complemento en un palacio fuera del centro urbano, y eso va conformando también las ciudades que en algún momento fueron sedes de la corte como esta, ¿no? Y esto también lo va poniendo en servicio, Cobos lo va poniendo en servicio del emperador de manera astuta, ¿no? Ceder, digamos, el palacio, ceder la residencia, mantener próximamente, de manera próxima al emperador, era un éxito también para privar, ¿no?, para obtener su confianza, ¿no? Es en este sentido cuando tenemos que comprender algunos palacios como este de Canena, que construye Cobos en Jaén, en el reino de Jaén, y es una villa de su propiedad, y vean cómo dentro de un edificio fortificado que no tenía ya sentido en el siglo XVI porque era muy inoperante, eran estructuras antiguas, se van creando palacios en el interior, en este caso como villa de recreo, como estamos viendo, esa idea de la corte de salirse también fuera de la ciudad, una villa de recreo para la que Cobos se acercó y obtuvo piezas italianas, una fuente genovesa que le regalan en 1541, que nos hablan también del deleite, de esa cultura cortesana, también del deleite en esos jardines y florestas, y obteniendo piezas, ¿no?, de gran lujo que acompañaban y que permitían incluso las reuniones y que permitían incluso la sociabilidad dentro de la corte, o incluso el caso de otro de sus castillos palacios, que es Sabiote, que además de ser el lugar de titularidad, digamos, de su señorío territorial en Jaén, también puso a disposición en un momento dado, o se construyó con la idea de ponerlo a disposición del emperador, ¿no? En este sentido, en esta idea de ligar, ¿no?, edificios como este en un contexto internacional, viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de otros privados, el cardenal Wolsey, cómo ofrece para Enrique VIII de Inglaterra, ofrece sus propios palacios, entre ellos Hampton Court, que al final pasarán a patrimonio real, y cuando Cobos compra Sabiote en el reino de Jaén, Carlos V le solicita o le obliga a cuidar, digamos, del espacio del entorno, a vedar la caza por si en algún momento el emperador quiere
acudir para también disfrutar de la caza allí. Entonces eso nos da una idea de que las construcciones de Cobos, como este palacio y en el caso de Sabiote, tienen en mente aposentar en algún momento al emperador. Ese es el servicio político que tiene la arquitectura y algo que Cobos comprendió muy bien en la corte, ¿no? Y esto nos recuerda, o esto lo han puesto algunos autores de relieve, como la forma de Sabiote, probablemente una intervención de Luis de Vega, recuerden al Alcázar de Madrid, y sobre todo su capacidad para aposentar a la corte, alojar a la corte y alojar dignamente al soberano. Pero en esta semblanza de Cobo, en esta idea de su capacidad de servicio, en esta idea de personaje astuto o al menos capaz de conocer qué recursos, qué inversiones debía realizar en materia artística para, digamos, contentar al emperador, a quien todo le debía. También hay que matizar algunas ideas que se han vertido sobre él, ¿no? Se le ha categorizado como magnificente, que es una virtud que nos habla, digamos, de la virtud de gastar fortuna de manera virtuosa, adecuada, digamos, sobre todo en edificios religiosos, o que redunde, digamos, en el buen nombre del magnificente. Pero eso implicaría que Cobos invirtiese buena parte de su fortuna, cosa que no sucedió. En realidad él siempre intentó, en esta carta de Luis Hurtado de Mendoza, su mano derecha Juan Vázquez de Molina es muy clara, en la que él intenta siempre gastar el mínimo imprescindible. Sus grandes fundaciones religiosas están siempre construidas en su mayor parte obteniendo beneficios eclesiásticos por su influencia en Roma. Es decir, hay que matizar esta cuestión, y también hay que matizar que él fuese verdaderamente conocedor de una teoría así, ¿no? Más bien, digamos, es el recorrido de un personaje que se forma a caballo entre el 15 y el 16, que conoce, que ve la corte, que también está aconsejado por expertos, pero que no es un lector, no es un personaje que tenga, que su estrategia, digamos, que su construcción de la imagen esté más relacionada con las virtudes clásicas, más que como un personaje que conoce los beneficios del servicio al poder y también de la construcción de un ropaje noble que había podido observar en el lugar donde desarrollaba su actividad política. Era un coleccionista. Yo tampoco creo que fuese un coleccionista. No hemos encontrado catálogos, ¿no?, que relacionen o que compartimenten su colección, digamos, con un afán por el conocimiento. No creo que tuviese una idea de la historia, digamos, cercana a lo que propugnaba el humanismo, aunque sí tuvo buenos consejeros que le pudieron en algún momento, digamos, aconsejar, valga la redundancia, sobre el mejor método de exhibición o de inversión del dinero en obras de arte. Los inventarios que tenemos de sus posesiones, además de ser tardíos, son meros instrumentos de gestión. Pero sí creo, y esto hay que subrayarlo, que en él prendió cierta conciencia de modernidad, de la modernidad de la apuesta por el retrato, por ejemplo, de corte, por la apuesta de artistas como Tiziano, que retrataron a los personajes como el duque de Mantua, que muy probablemente estuvo en este retrato que hoy está en el Prado y que muy probablemente estuvo en este palacio, o así he intentado demostrarlo en mi estudio, y que nos hablan de un personaje que, con una galería de retratos, que quiere verse reconocido en esos personajes ilustres de la modernidad, al igual que los personajes ilustres de la antigüedad decoran el patio en sus medallones, el patio de palacio. Los personajes, digamos, ilustres de la modernidad le acompañan en su propio palacio, ¿no? Es un personaje que sí prendió, digamos, cierto concepto de la individualidad, del creerse un personaje singular, de estar convencido de que no era un personaje como el resto, y que había alcanzado unas cotas de poder que el resto no había podido, ¿no? Y es en esa seguridad en la que le permitió también, digamos, iniciar un linaje nobiliario, y que
malogrado posteriormente en el siglo XVII, pero que prendió con bastante brío, que inició con, digamos, con unas condiciones de partida muy beneficiosas, ¿no? Me voy acercando ya al final, quiero relacionar algunas cuestiones sobre su gusto artístico. Esa conciencia de la modernidad o ese vistazo, digamos, a lo que a su alrededor se estaba realizando le permitió también ser bastante innovador en algunas propuestas. Por ejemplo, en la Sagrada Capilla del Salvador, el panteón familiar, el que, por cierto, inicia él y su esposa, María de Mendoza, inicia el linaje, dejando a un lado a sus padres, digamos que no se crean una imagen a través de ese panteón como fundadores de un linaje, como piedra fundacional. Está mirando a artistas, digamos, que están trabajando para Carlos V, como Diego de Siloé, para la arquitectura. Para él trabajará Alonso Berruguete, que será un protegido de Cobos, y sobre todo también de su esposa María de Mendoza, o Jamete, que era algunos de los escultores más innovadores del contexto castellano de su época, siempre sin perder referencia, y le llamo la atención sobre este detalle del Carlos V, esta de para Virgo con Carlos V, siempre sin perder referencia en todas sus fundaciones a la presencia del emperador y también mirando de reojo a otras fundaciones regias. Por eso hacía hincapié en ese patrimonio casi regio, unas fundaciones regias como la Capilla Real de Granada. Es un personaje que entiende que se puede contextualizar en esos movimientos que utilizan la pintura de manera privada o de manera muy personal. Es un personaje contradictorio, y esto es propio del siglo XVI, que tiene gusto por la pintura flamenca, y tiene también gusto, o se crea un gusto, desarrolla un gusto por la pintura, digamos, más innovadora, más vanguardista de la Roma de su tiempo, como por ejemplo obtener pintura de Sebastiano del Piombo, que si bien él no lo elige, es un regalo de Ferrante Gonzaga, pero cuando alguien regala algo tiene que tener en cuenta el gusto del receptor, ¿no? Estos son los esquemas en los que hay que moverse para intentar entender una figura muy compleja, con muchas aristas, ¿no? Y sobre todo entender cómo la Sacra Capilla del Salvador, esa iglesia que acabamos de ver, es una fundación, casi un tesoro, un concepto medieval, digamos, de tesaurización de piezas, en las que se destinan, por ejemplo, esta pieza que estaba allí, que ahora está en Sevilla, y que forma parte de esas donaciones, de esa ofrenda a la descendencia, a ese linaje que debía continuarle, y que dona junto a su esposa, junto a María de Mendoza, para crear, digamos, un espacio de memoria. Hablábamos antes de monumento, hablaba el profesor Pérez Gil de la conciencia del monumento. Es una iglesia, es un panteón, un monumento de culto a la memoria de los fundadores, ¿no? Y es ese tipo de obra que son tan del gusto, digamos, de la sociedad privilegiada de su época, como las obras las obras neerlandesas, como esta, que se utilizaban. Esto es un concepto, no es un gusto por la pintura, por la teoría artística, no es un gusto por la pintura, digamos, con la mirada humanista, sino es un gusto utilitario de la pintura, al igual que el retrato le servía para mostrar una escenografía en la que él se insertaba en un grupo, digamos, de personajes para él interesantes, y que también le recordaba, que rememoraba al ausente. Es la pintura que utilizando, digamos, con esta indulgencia o estos permisos papales para crear, incluso para realizar misas en su propia casa, desplegando, abriendo trípticos o colocando pinturas como esta que le acabo de mostrar, la que le permitía no tener que ir a la iglesia. Esto es un privilegio bastante, digamos, restringido, y que había sido muy contestado por la Reforma Protestante, pero nos interesa para ver cuál es su gusto por la pintura. Es un gusto totalmente utilitario, no tanto por el disfrute, pero sí es cierto que él supo discernir lo que era bueno, lo que la sociedad de su época consideraba bueno. Si no, no se entendería por qué el duque de Toscana, por qué Cosimo de Medici le regala un Miguel Ángel, ¿no? En 1537 es un Miguel Ángel realizado años antes, pero que llega casi como un meteorito caído en Úbeda, pero sí
duque de Toscana decide regalarle un Miguel Ángel es porque o bien Cobo lo había visto también a su paso por allí, o bien porque le regala algo que sabe que va a ser de su agrado, porque todos estos regalos tenían obviamente una intencionalidad claramente política por su posición de cercanía ante el emperador. Pero es en estos pequeños detalles, es en toda esta cuestión de que el regalo diplomático no sea oro, no sean trapos de, digamos, no sean martas cebelinas como se acostumbraba a regalar, sino que vayan cambiando hacia los Sebastiano del Piombo, hacia los Tiziano, hacia los Miguel Ángel, como en este caso, lo que nos permite ver cómo es un personaje muy difícil de captar en una foto fija, un personaje cambiante, eso lo hace sin duda muy interesante y que creo que todavía incluso nos va desvelando rasgos de su personalidad interesantes para seguir estudiándolo. Y con esto nada más, muchísimas gracias.